Llegamos a la parte mejor de Noticias 50-50, por supuesto, al debate y a recibir a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Víctor Medina, quien es pastor y quien siempre acostumbra visitar a nuestro programa, y también recibimos al señor Amaury Pichardo, quien viene de parte de Ateodón, perdón. Así que bienvenido a ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 50-50. Gracias por el privilegio, debutando aquí, un gusto de ver a... Amigo mío viejo este. Sí, hemos pasado por varios espacios, es un placer verte también a ti, a la audiencia, y compartir con don Amaury, es un placer este debate. Gracias a usted. Don Amaury, ¿usted era creyente antes? Nunca en la vida. Bueno, cuando chiquito, como dicen, como cualquiera. Pero ¿cuál sería el problema si yo era creyente y ahora no soy creyente? No, porque el cambio, porque generalmente venimos de un país muy católico. No ha tenido ese problema. Entonces usted dice que usted no cree en Dios. Bueno, yo estoy al lado de la ciencia. Si la ciencia demuestra la existencia de Dios, lo que no ha sido, pues yo voy con la ciencia. Por eso yo nunca establezco que yo soy ateo. No, yo voy con la ciencia. Porque se dice que el ateo dice que no cree en Dios, o sea que reconoce que sí hay algo. No. Sí. Eso, no hay nada. Si nos basamos en ese libro que usted dice, que está ahí, que ustedes dicen que es la palabra de Dios, ese mismo libro, por ese mismo libro tú puedes determinar que no hay el Dios que tú crees, que ese Dios que ustedes creen lo han formado los propagandistas cristianos diciendo cosas que no están ahí. Que Dios es amor, eso no está ahí. ¿Dónde está que Dios es amor? Que Jesucristo murió por los pecados y lo que eso no está ahí. ¿Dónde está eso? ¿Y por qué los ateos son menos y los propagandistas que usted dice somos más? Eso lo sabe usted. No, usted yo no sabe sé, bien que las religiones yo creo en mi fe y creo en el amor de Dios. Usted sabe muy bien que la religión sirven al Estado. Pero no, y el Estado, aunque usted tiene, por ejemplo, presidentes ateos en República Dominicana, tienen que doblar sus rodillas ante en este caso la Iglesia Católica. Y no creo en la ciencia, pero porque ustedes son menos. Son menos los curiosos, son menos yo los soy que curioso. indagan, son menos los que les buscan la lógica. Yo busco lógica. Los que les gusta seguir. Son mucho menos, pero ahora ya, fuera de que si Dios existió es que no eso es algo secundario, o sea, deme datos, o sea, porque usted está hablando, está entreteniendo la cosa, el tiempo se va, estamos hablando de que aquí queda. Pero aprovechelo, muy poco usted tiempo. Se me está quejando del tiempo desde que llegó, entonces aprovechelo. No, pero digo yo quiero que usted me dé datos, déme términos, ayúdeme, por favor. Bueno, pues quiero aprender, me gusta aprender. Entonces, fíjate, lo primero que yo quiero decir es, los propagandistas de cristianos, que son propagandistas, los pastores y sacerdotes católicos, establecen que Moisés escribió el Pentateuco, o sea, lo que se llama la Torá. Eso no es así, eso lo sabe usted, y lo saben todos los pastores que estudian, pues hay algunos que no estudian nada, pero usted da la impresión de que estudia y usted sabe lo que hay. Yo voy a leer. Pastor Víctor sabe, Pastor Víctor ha estudiado. Él sabe de su religión. Es de su religión lo que él sabe, o sea, defenderse, a teorizar en el aire. O de personas permiso. Deuteronomio 34:5-6, esto es una demostración de que Moisés no escribió la Torá, el Pentateuco. Dice, y murió, estamos hablando de Deuteronomio, hay que establecer que el Pentateuco son 5 libros. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio, que se supone que lo escribió Moisés, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura, ni siquiera el mismo que lo escribe conoce el lugar donde él murió. ¿Cómo usted puede escribir después de muerto dónde murió? Segundo, Deuteronomio 34:10, sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Esto no lo pudo haber escrito Moisés. Él no puede haber dicho eso. Nunca más, dice, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés. Señor, eso se está escribiendo muchísimo tiempo después. Sí. O sea, no pudo escribirlo el permiso. No, dice, yo no le he dicho nada, tranquilo. Aquí hay que resaltar, digo yo, además que Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios, jamás a Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en quién debo creer? ¿En lo que me dice aquel que habló cara a cara a Moisés con Jehová? ¿O en este advenedizo Juan, el escritor del plagio de Juan? Porque no es ningún evangelio original. El original, y lo sabe usted, es Marcos, que fue el primer evangelio.
Los otros tres no son más que plagios. Ok, usted dijo Marco, yo digo Polo. Víctor, responde, por favor. Sí, yo quisiera tener el espacio, porque lo noto muy tenso a don Amaury, para hablar en un coloquio que estamos frente a la televisión nacional. Y usted ha citado muchas cosas entredichas que parecen ciertas, pero cuando se toca el tema de Moisés, tenemos que partir de la presuposición teológica que tomamos con la Biblia, es palabra inspirada e infalible. Eso es una presuposición teológica, usted no tiene necesariamente que creerla. Ahora, cuando vamos al campo del debate, tenemos un argumento histórico y un caudal de información histórica que es a la que hay que prestarle atención en este caso. Tomamos el tema de Moisés y tú hablas de que se le atribuye el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, que para los judíos es la Torá, como bien acierta el expositor. Sin embargo, es una presuposición también atribuirle a Moisés. No hay un elemento fáctico que se pueda decir que es Moisés que ha escrito. Estamos hablando del año 1435 a.C. aproximadamente. Y es en ese proceso ahora, ¿cómo tú vas a obviar todo el proceso sociológico de una nación que existe actualmente, que es Israel, que se ha basado en todos esos principios escritos de un compendio de 1400 años? Es algo anapologético, demasiado evidencia. Toda una nación existente, es el epicentro del Medio Oriente. Entonces, yo pienso que eso es algo que a la vista humana, a la razón, como tú dices, es algo innegable. Tomar los textos y decir que la Biblia no habla del amor de Dios, eso es una aproximación teológica que cae dentro de un campo que mi contrincante no maneja muy bien, porque evidentemente desde Génesis hasta Apocalipsis lo que vemos es un claro plan de redención para la humanidad, y todo el Nuevo Testamento se basa en ese plan redentor de aquel. Si tomamos Génesis 3:15, claramente dice el plan adámico, ella te herirá en la cabeza. Es decir, había una preconización, según Orígenes de Alejandría, una preconización de la figura de Cristo, y todo el Nuevo Testamento, para resumir esto, se basa en aquel elemento de la muerte por los pecados de la humanidad. Esto es un abordaje teológico. Ahora, él cita el tema del Evangelio de Juan y le llama plagio. Hay fuentes, y yo creo que usted está equivocado, cuando se habla de Marcos, que es el primer evangelio. Vamos a aguantarlo ahí. Okay. Quédate tú, te quedaste tú. Y don Amaury también tiene mucho que responder. Quédate tú. Vamos a la pausa y chimpum pan, tortillas, papas, venimos en breve.